Bienvenidos a La Cava del Pensamiento, donde con una sola pregunta llegamos a 1000 conclusiones. Soy Neko y te invito a que reflexiones con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial porque es nuestro reencuentro después de unos cuantos meses. Lalo, un gusto que estés. Un gusto estar aquí. Otra vez en La Cava del Pensamiento. A reflexionar. Sí, por si no habían visto el capítulo que habíamos grabado con Lalo, era de que si le tenemos miedo a la muerte o a lo que viene después de ella. Hoy tenemos un tema más tranquilo. Pues, ¿catamos la pregunta del día? Claro que sí. ¿Las generaciones de hoy vienen adelantadas? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Bueno, creo que sí y no, pero me inclino más por un no, porque al mismo tiempo creo que nos hemos vuelto más dependientes, por así decirlo. O sea, pues güey, ponte a pensar, seguro tus abuelos o tus ancestros, por así decirlo, pues güey, a tu edad ya estaban casados, ya estaban teniendo hijos y así, ¿sabes? Y yo, sinceramente, la neta no me veo casado por lo menos en los próximos 3 años, ¿sabes? Claro. O sea, yo sí creo que lo más común hoy en día ya es casarse como hasta los 30 y bueno, entiendo las circunstancias, pero pues realmente ya como que ya tardamos más en despegar, ¿sabes? Las cosas han cambiado. Entonces yo me inclino más por un no que un sí, pero en algunos aspectos sí que pues ahorita, si quieres, tocamos el tema. Ajá, justo creo que depende exactamente, o sea, en qué área estamos hablando, porque yo diría que en muchos aspectos, y me refiero como moralmente, creo que sí estamos más adelantados, o bueno, sí. ¿Cómo se podría como explicar? No sé, un tipo de, no sé si decir evolución, pero como que nos hemos vuelto más liberales. Exacto. Y creo que eso también ha abierto la puerta a que, pues, nos adelante. Bueno, no sé si adelantados, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos cuando decimos como adelantados? ¿Adelantados en qué? Porque creo que tienes razón. O sea, si hablamos como de a qué edad sales de la casa de tus papás o, no sé, a qué edad te casas o tienes hijos, creo que sí es cambió. Sí, cambió. Pero también, pues sí, o sea, creo que moralmente estamos muy distantes de lo que eran las generaciones anteriores, en ideas como, no sé, relaciones, en trabajos incluso, o pues sí, cómo conduces tu vida en la vida diaria. Y sí, creo que sí, o sea, yo diría que sí estamos un poco adelantados si hablamos como estrictamente en ese sentido. Y también creo que, o sea, y puede ser que no estemos, no sé, adelantados, porque también los tiempos cambian, ¿no? Entonces, claro. Pues sí creo que también antes era un poco más, pues, tradicional, ¿no? Puede decirse así que sales de la casa a tal edad y haces tu vida a tal edad y tales cosas, pero ahorita también, o sea... Sí, a ver, güey, o sea, la neta, para que económicamente te dé para comprarte una casa y pues, la neta, pues ya nada más ve los precios, ve los sueldos, creo que pues sí, o sea, por las circunstancias sociales, pues sí, ya es más complicado. Y fíjate que ahorita tocaste un tema que es justo el que pues, yo quería tocar, ¿no? O sea, hablaste mucho acerca de la moral. Sí. Pero, güey, si hablamos de la moral, pues sí, las generaciones vienen adelantadas. O sea, luego yo veo... Pues ves videos, no sé si te han salido, güey, TikToks o Reels, lo que sea, de que niños, niñas de 14, 15 años subiendo cosas, incluso de 13. Y yo digo, no mames, yo a esa edad solo jugaba fútbol, o sea, y ellos ya están tips para ligar. Y es como, no mames, tienes 13 años. Y creo que sí, moralmente, las generaciones de hoy vienen adelantadas. Creo que, como tú dices, pues ha perdido como eso tradicional, por así decirlo, y ya es muy, muy común que los niños de 12, 13 años experimenten cosas que pues nosotros no deberíamos, bueno, que nosotros pues no experimentamos esa edad. ¿A ti qué te preocupaba? O sea, la neta, solo jugabas fútbol y ya. Sí. Claro, y también, o sea, con ese tema, especialmente con las redes sociales, o sea, también se debe a pues desarrollo cañón de tecnologías y cosas así. O sea, digo, teníamos nosotros 13 años y no pensábamos en TikTok o, no sé, las tendencias de hoy en día, ¿no? O sea, que también la moral está severamente impulsada por lo que vemos y lo que pasa en la sociedad, ¿no? O sea, una niña de
13 años o no sé, niños de 13 años, ¿no? A nosotros no nos llamaban en ese entonces como esas tendencias de hoy en día, claro. ¿no? O sea, lo que es, no sé, o sea... No te importaba tener likes, güey. Sí. Entonces también creo que eso, o sea, ha sido una cosa que ha impulsado o que ha... No sé, podría decirse que ha sido como un factor que nos hace estar como adelantados en ese sentido. Y bueno, o sea, también manejamos como esto de tradicional y liberal, ¿no? Pero... Pues también, o sea, incluso ahora también puede haber como gente, pues no sé, o sea, no se limita a que estemos adelantados, ya no seas tradicional, ¿no? Que necesariamente digo por las condiciones o lo que sea, ¿no? Económicamente hablamos de trabajo, de pues distintas cosas que estás haciendo a lo largo de tu vida, pues claro que son diferentes, ¿no? Y eso tampoco nos hace, pues, liberales, o sea, es prácticamente cómo son las cosas y también el alcance de las cosas que tenemos en relación con las cosas. También con lo que crecieron, güey. Sí, o sea, sí. Porque nosotros que crecimos con los Backyardigans, crecimos con... Nosotros, y fíjate que nosotros pues fuimos la generación que empezó a crecer con el internet, pero a lo mejor mis hermanos que son 10 años más grandes que nosotros, ellos era todo a mano, ¿sabes? Claro. O sea, ahorita, güey, vas a la uni, no hay... O sea, 1 de 20 te va a traer una libreta, la neta. Claro. Entonces, pues ahí los tiempos... ¿Tú sí llevas libreta? Sigo llevando libreta, sí. Ah, ya estás oxidado. Sí, oye. Sí, o sea, justo también, no sé, en la prepa, pues todos ya llevaban sus compus y yo seguía con mi libreta y así también las maestras decían, como, oye, eres ese 1 de 20. Pero, o sea, sí creo que, digo, todas estas cosas se prestan a... Y también depende del área en la que hablemos, ¿no? O sea, también, digo, no es lo mismo comprar, no sé, nuestras escuelas con las escuelas, con otro tipo de escuelas, ¿no? En donde igual, claro. Este alcance, no sé, que estemos adelantados o no, me parece que sí depende del alcance que tienes a las cosas que puedes... También depende de tu círculo social. Claro, y todo eso también te está motivando, impulsando o siendo un factor, ¿no? Lo hablábamos de estos niños de 13 años con estas redes sociales, ¿no? O sea, te digo, para nosotros nos era, pues, desconocido todo este rollo y ahorita con todas estas cosas, pues sí, es otro nuevo espacio. También lo vemos diferentes, ¿no? Porque lo vemos, bueno, no somos tan adultos, ¿no? O adultos señores para decir como, pero sí es una diferencia también a las cosas que, no sé, llevábamos haciendo nosotros a esas edades y a las de ahora. Y digo, o sea, moralmente, porque, digo, en otros, te digo, depende cómo lo hablemos, ¿no? O sea, creo que en otros espacios, pues sí se ha perdido también estas, no sé si llamarlas tradicionales, ¿no? Pero estas ideas de, pues, tal vez justo cómo haces tu vida, ¿no? No solo en familia puede ser, o laboralmente, o emocionalmente, ¿no? O sea, antes, pues era mucho esta idea y justo con esta cosa que hablamos de las tecnologías, o sea, antes era como, pues haces tu carrera, y todavía incluso ahora, ¿no? O sea, haces tu carrera y ves cómo te va, ¿no? O haces tu negocio, cosas así, y ahorita es como ya hay otras herramientas. Claro, y mucho depende de esas herramientas, ¿no? O sea, hablamos de distintas ramas, no sé, comunicación, ¿no? Un ejemplo grande de cómo se va moviendo todo este espacio. Claro. Y que también, pues justo, o sea, al final, no sé. Es que no se lo puede decir adelantado también porque es con lo que crecimos. O sea, sí. No le puedes decir adelantado a un niño que lleva su iPad a la escuela y que no lleva su libreta porque pues no, o sea, eso es con lo que le tocó crecer, ¿sabes? Sí, exacto. Entonces, pero en lo que sí creo que le puedes decir adelantado es en lo que consume, en la forma en la que piensa. Pero como que, ¿qué consumen? Que te haga pensar que son como adelantados. ¿Sabes? Uno de los momentos que más me saqué de pedo, la neta. Apenas hace unos meses, pues yo andaba con Manito, bueno, con un primo. Con un primo. en un parque, ¿no? Y pues ya andábamos echando unos tiros de fútbol. Bueno, no, ni siquiera estábamos echando tiros de fútbol. Y pues ya su tío llega y nos dice, oye, vengan a jugar con mi hijo. Y pues su hijo es un niño de 8 años, ¿no? Y pues ya te imaginas, ¿no? Lo típico que se arma la reta ahí en el parque entre niños. Sí. Y pues ya, güey, y en eso, pues ya de que se va como el tío, ya no hay adultos. No mames, o sea, los niños se expresan con... O sea, son más pelados que nosotros, güey. O sea, ya dicen palabrotas, ya empiezan a hablar de términos sexosos. Y digo como, güey, no mames, o sea, tienes 12 años y creo que es triste que se pierda esa inocencia. Creo que eso es lo que los niños han perdido hoy en día, esa inocencia. Y por eso, en parte, los niños vienen adelantados por lo mismo, por lo que consumen, güey. Porque
¿qué te limita a consumir contenido para adultos? Nada, sí. O sea, cualquier niño lo tiene al alcance y es algo que me preocupa un chingo de mis hijos. ¿Con qué mundo van a crecer mis hijos, güey? O sea, ellos van a tener tan fácil como meterse a Twitter, a X hoy en día, ¿no? Sí, sí. O sea, te metes a Instagram y ya todo habla de ese tipo de cosas. Y ya, pues yo creo que pues es por lo mismo, ¿no? Que si estos niños desde los 8 o 9 años ya están viendo en redes sociales ese tipo de cosas, pues claro que para ellos, pues ¿cómo piensa un niño de 12 años? O sea, obviamente quieres como sentirte cool. Claro. Y te sientes cool utilizando ese vocabulario. Y cuando jugué fútbol con ellos es como... No mames, o sea, tienes 12. Tienes 12. Deberías estar imitando al bicho, ¿no? Deberías estar imitando a otros personajes, ¿no? Sí, que también, fíjate, o sea, todo esto tiene... Que me quedé pensando, ¿no? O sea, pues puede ser que... Y pensemos, ¿no? O sea, estamos años atrás. O sea, ¿qué dirían, no sé, la generación de nuestros abuelos con la generación de ahora, ¿no? Y es lo mismo que nosotros estamos viendo con la generación de, pues, sí, o sea, estos niños. Y pues sí, o sea, no sé si llamarlo evolución, porque, pues bueno, o sea, en un futuro, ¿qué va a ser también de todo, no? O sea, también digo, me llama la atención este efecto como... Pues psicológico, ¿no? Que te tienen, o sea, lo veo en mis papás, lo veo en mis abuelos y en otras personas adultas, ¿no? Cómo se expresan o cómo ven, por ejemplo, a nuestra generación, ¿no? Diciendo como esta generación de cristal y esta generación como somos débiles, ¿no? Somos débiles, ¿no? Y es que también, o sea, digo, estos efectos... Pues en parte es cierto. Sí, o sea, también lo creo, ¿no? Y por eso me refiero como a este efecto psicológico de cómo estamos viendo las cosas, ¿no? O sea, porque también en algún entonces nosotros... Pues también cómo nos expresábamos, tal vez ahora podría ser más ofensivo, ¿no? O sea, en distintas cosas, ¿no? O sea, entonces, pues sí, no sé si llamarlo como evolución o no sé, algún tipo de cosa, ¿no? Ahorita lo pensamos, pues el acceso que tienen estos niños a todas estas cosas y estas tecnologías, ¿no? O sea, imagínate cuando sea totalmente, o sea, así, ¿no? Y dependamos únicamente de estas cosas. Y entonces, ¿cómo lo van a ver esos niños a las otras generaciones, no? O sea, por eso me llama la atención, o sea, cómo lo estamos... Oye, imagínate que estos niños van a crecer con un ChatGPT. Sí, y sí, sí, o sea, porque también es un parote ese tipo de herramienta. O sea, es otro... Sí. O sea, mi forma de vivir cambió. Sí. No, cambió sí. por completo. Los libros, por ejemplo, ¿no? O sea, como cómo están quedando justo como lo hablábamos, ¿no? O sea, las libretas y ahora como con iPads o computadoras. Sí. Y después... Podcasts. Ajá, podcasts, exacto. Y por ejemplo, libros, ¿no? Es que ya hay demasiado Exacto. contenido. Entonces, demasiado. o sea, antes era como, no, pues voy a la biblioteca y a ver si encuentro el libro y ahora lo encuentras a 5 segundos en el internet. Entonces... Pero creo que eso no es adelantado, porque eso sí va de acuerdo a la época. Lo que sí creo que es adelantado esto que hablábamos de la inocencia. Okay. O sea, los niños ya perdieron esa inocencia, güey. O sea. Pues también, o sea, nosotros, no sé, o sea, digo, tocando este tema, ¿no? De la inocencia, o sea, no sé cómo la construimos ahora, ¿no? Y cómo la construíamos antes, o sea, ¿qué era ser inocentes para nosotros? O sea, sí. Si ser inocentes para nosotros era únicamente, pues, estar libres de todo... No sé, como insinuaciones sexuales. Sucios, ¿no? Exacto, entonces como, no lo sé, ¿no? O sea, seguro hay una manzana podrida dentro de toda nuestra generación y creo que ahora se presta más, ¿no? O sea, lleva un cambio, pues, para la sociedad, ¿no? Porque entonces nos tenemos que estar adaptando a estas, ¿cómo lo puedes decir? Como estos puntos frágiles, ¿no? O sea, porque entonces... Creo que nos ponemos en un estado de vulnerabilidad, ¿no? O sea, con esta constante, no sé, te digo, sigo sin saber si llamarle como evolución, pero estos constantes cambios. Pues es evolución. Pues sí, o sea, te digo, y depende cómo lo veamos, ¿no? Estamos aquí hablando como si estamos adelantados o no, y ahora como si estamos como evolucionando de una forma, ¿no? Entonces, pues justo, o sea, creo que con estos cambios o estos adelantos también viene mucha vulnerabilidad, ¿no? Que puede ser ahí tocar lo que dices de la inocencia de los niños. O sea, creo que sí, o sea, totalmente los niños de ahora no son como nosotros fuimos de pequeños y nosotros no fuimos de pequeños como lo eran nuestros papás, ¿no? Como lo eran nuestros abuelos. Entonces, sí, era pues, como mis hermanos que fueron hace 10 años. Claro, o sea, es natural que, pues, las generaciones, o sea, se puede decir, ¿no? Te digo, si esto hubiera existido hace años, que hubieran hecho algo sobre si estábamos adelantados o no, ¿no? Entonces...
pues, pero sí, o sea, creo que, o sea, con estos cambios, y creo que son cambios muy rápidos, creo que son cambios que, o sea, están pasando, ¿qué? Hace 5 años, o sea, 5 años, de 5 años para que acá. todo va en exacto. China, güey. Entonces, por eso mismo digo, ¿no? O sea, creo que nos encontramos, o sea, conforme más avanzando, tal vez en más vulnerabilidad. Y eso, o sea, sí, puede ser que sí. O sea, los niños de ahora sean menos inocentes. Pero con esta vulnerabilidad, a mí sí me preocupa un chingo, güey. Porque ve, o sea, tus papás te explicaban, pues mira, existen los hombres, las mujeres. Ellos, pues ya procrean, la abejita, ¿no? y las flores, el polen, todo eso, ¿no? Ajá. Pero pues yo me rehúso, o sea, bueno, es que luego yo digo, güey, imagínate que tú a tus hijos les vas a tener que explicar. Pues mira, hijo, existe el hombre que era mujer, pero ahora quiere ser hombre. No, y es un cambio, es un fenómeno esto, ¿no? O sea, está cambiando también. Sí. O sea, yo te lo digo desde mi perspectiva como, no, y estudiando leyes, ¿no? O sea, esta rama familiar, claro. O sea, cómo se va adecuando justo a estas generaciones, ¿no? O sea, digo, independientemente de, no sé cómo se lleguen a, pues, identificar. Claro, porque también, o sea, es justo lo que te digo, ¿no? O sea, creo que también estos tipos de, que es nuevo para nosotros, ¿no? Pero para alguien es normal, ¿no? Entonces, justo este tipo de cosas y que también están más reconocidas, o sea, este adelanto también viene con ese reconocimiento, pues justo puede caer, te digo, en como lenguaje ofensivo o cosas, pues, sensibles o frágiles, ¿no? O sea, o vulnerables, ¿no? Porque entonces hay un grupo que... Es que ya tienes que tener cuidado con todo, güey, porque cualquiera se puede ofender por cualquier cosa que digas. Y te digo, o sea, es cómo va cambiando las cosas y también cómo se va adaptando las cosas. O sea, tenemos la evolución, no sé, y yo digo, un dato curioso, ¿no? O sea, la evolución, por ejemplo, de los matrimonios... Un fun fact de los matrimonios homosexuales, ¿no? Sí. Homoparentales. En México ya es legal, ¿no? Sí, y, o sea, fue un cambiazo de que primero unos estados y también, o sea... Sí, bueno, fíjate que eso, pues, creo que está bien, o sea, creo que... Sí. O sea, no veo por qué ellos no tendrían ese derecho. Creo claro. Que es algo bueno que eso haya pasado. Claro, y te digo, o sea, como... Y no sé si sea un problema, o sea, te digo, creo que sí es en más... O sea, esto nos dirige o nos remite a una vulnerabilidad de justo todas estas personas, porque en el momento en el que alguien no encaja, ¿no? En la sociedad, o en el momento en el que alguien, pues, se identifica diferente o es diferente, y te digo, con estos avances, entonces, pues, puede haber una situación de... Pues a lo que se presta hoy en día, ¿no? O sea, no me reconocen o no tengo estos... Porque incluso, ¿no? O sea, yo te lo digo como... Pues, viéndolo... Como o sea, abogado. Ajá, o sea... ¿Qué abogado? O sea, sí están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? O sea, cómo te presentas en la sociedad y en qué espacios puedes incurrir y hablando, no sé... para tener hijos, para casarse y todas estas cosas, ¿no? Y ahí es donde yo digo, o sea, y donde tal vez entra la moral, porque te digo, estas cosas están construidas por cómo la sociedad lo ve, ¿no? Entonces hay unas personas que pueden estar de acuerdo y unas que no, entonces... Claro, porque tu moral es distinta a la moral de cualquier otra persona, güey, ni siquiera la tuya y la mía, que somos muy parecidos, claro, va a ser la misma. Y dependiente, ¿no? También a lo que se ve como bien y lo que se ve como mal, ¿no? Y todos esos sinónimos, ¿no? O sea, si te digo... Que incluso ahora es difícil también de definir y son cosas, pues, no sé, o sea, llámalas filosóficas, ¿no? O sea, de cómo está construido esto, ¿no? O sea, que era bueno, ¿no? O sea, no sé, leyendo un poco, ¿no? ¿Otra copiña? O sea, lo que explica la literatura, ¿no? O sea, te digo, Nietzsche y estos autores, o sea, han explicado, ¿no? O sea, cómo se construye este bien o este mal. Ajá. Y es como, o sea, esto antes, o deviene de lo que antes era nobleza, de lo que antes era aristocracia, ¿no? Entonces, claro. Todo va y viene, ¿no? Sí, exacto. Entonces, el antínomo era como, pues lo malo es o sea, los plebeyos, o lo sucio, o lo vulgar, ¿no? Entonces, te digo, o sea, para nosotros, como esta generación, nuestra generación, puede ser esto vulgar o malo, ¿no? Y así se va construyendo, ¿no? O sea, y para ellos eso está bien, ¿no? Son como son, entonces, pues, creo que... Sí, güey, los romanos que hacían orgías y todo ese pedo. Sí, entonces o sea... Y todo va y viene, porque exacto. A lo mejor la generación de nuestros abuelos es como, no, ¿cómo? O sea, se dieron un besito, se agarraron la mano.
Y creo que ahorita ya estamos volviendo a ser romanos, ¿no? Sí. Y que también, fíjate, o sea, me llama la atención esto, ¿no? Porque, o sea, leyendo o estudiando, me he encontrado con muchas cosas que como coinciden en el punto en el que en cuanto más nos apegamos a regular la moral, más empieza a decaer la sociedad, ¿no? O sea, ¿tú crees que O sea, no, entre más límites tienes, más nos rebelamos, por así decirlo? creo que creo que en cuanto más nos revelamos y en cuanto más, y por eso digo, ¿no? O sea, tener cuidado con cómo tocamos esto, porque te digo, o sea, de una forma siento que puede llegar a ser ofensivo, pero creo que son cambios muy rápidos. O sea, creo que nos estamos adelantando en muchas cosas muy rápido. Chinga. Y entonces es lo que está, o sea, y fíjate, ¿no? O sea, no lo digo yo, ¿no? O sea, lo dice la literatura, o sea, lo dicen los libros, ¿no? O sea, que justo en cuanto más te acercas a regular la moral, más empieza a decaer la sociedad. Y hay ejemplos, ¿no? O sea, ponen Roma, ponen a Grecia y ponen todas estas comunidades en donde había la necesidad de regular más cómo se siente uno, ¿no? Y qué es aceptado, qué no es aceptado. Y entonces en ese flujo de cambios, algo empieza a corromperse o estar mal. Entonces me llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque te digo que vamos rápido. Pienso que vamos un poco rápido, en el sentido de que entonces están saliendo todas, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Están saliendo todas estas cosas y no sabemos qué hacer con tanto, ¿no? Porque entonces hay un proceso en el que, a ver, ¿se acepta o no se acepta? Ok, se acepta o no se acepta, ¿no? Y luego se regula o no se regula, ¿no? Entonces, bueno, yo te hablo en un sentido más como estricto y... Es que también somos los títeres de los ricos, güey, o sea, los ricos pues manejan toda su conveniencia, hasta el pinche algoritmo, manipulan como piensan. Y apenas me dijeron algo que me llamó mucho la atención, que era, ok, estudiar economía, pues entiendes cómo funciona la economía, pero cuando estudias comunicación, mercadotecnia, si tú controlas cómo la gente piensa, controlas lo que consume. Ajá. Por lo tanto, controlas el mercado. ¿Me entiendes? O sea, si yo controlo lo que tú piensas, controlo tus necesidades. Entonces vas a consumir. Entonces, en parte, aunque no tenga nada que ver comunicación con economía, pues sí van relacionadas, porque pues lo que tú consumes es lo que tú piensas y lo que te hago pensar. Y por eso los ricos nos están... Pues sí, güey, o sea, la neta, somos sus títeres. O sea, ¿crees que viene como de arriba la... Claro, ellos deciden qué quieren que nosotros consumamos y ahora te generas la necesidad de tener todo rápido. Sí, o sea... Como tú dices. Sí. Vamos muy rápido. Sí, o sea, estoy de acuerdo y digo, también, o sea, nosotros lo hablamos así, ¿no? Pero y hablando de como... Sí, oferta, demanda y consumo y necesidades, o sea, hay gente que pues igual te digo, o sea, no tienen al alcance todas estas cosas. Sí, también depende del mercado. Exacto, ¿no? Entonces pues obvio las necesidades cambian. Claro. O sea, obvio no es lo mismo. Necesitas hacer una segmentación para entenderlo, ¿no? Claro. Entonces también, o sea, eso va, pues sí, justo, o sea, diferenciando y poniéndonos en ciertos sectores y ciertos espacios y pues sí, o sea, ciertas cosas, ¿no? Y que también pues se ve reflejado en justo, ¿no? O sea, lo que dices, lo que hay para comprar, lo que ves, lo que, no sé, consumimos, ¿no? Hablando en redes sociales, o sea, este contenido, pues sí es totalmente distinto, ¿no? Y abre la puerta a muchas cosas. Y no sé, también un ejemplo, ¿no? O sea, y que esto sigue siendo siento que siempre ha sido, bueno, no sé, o sea, pienso que ha sido así, ¿no? O sea, también, y volviendo a esto de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, este alcance a estas cosas lesivas, ¿no? Siendo cómo se ve el consumo, no sé, de alcohol, ¿no? O sea, en otros espacios, otros lugares, el consumo de armas o este tipo de cosas. Entonces, pues sí, o sea, me parece muy interesante cómo se va adaptando y cómo se está viendo, ¿no? O sea, en algún entonces era común un estado de guerra, ¿no? Y las guerras y peleas en todos lados. Y ahorita es como esto está condenado, ¿no? Y justo estas necesidades van cambiando, ¿no? Y va cambiando también cómo vemos las cosas y también cómo nos educamos, ¿no? Porque gran parte de todo esto, pues sí, o sea, tiene que ver la educación, lo vemos ahorita nosotros siendo, pues, mexicanos, ¿no? O sea, todas estas cosas y reformas para cambiar los libros, ¿no? De la Secretaría de Educación Pública, o sea... Una mamada, ¿no? Exacto. No, o sea, digo,
o sea, como pensando, ¿no? O sea, es algo que te van a querer enseñar. Claro. Controlan lo que piensas. Y exacto, entonces, o sea, también lo ves en distintos países, o sea, pues el alcance de la realidad de las cosas, ¿no? O sea, no te van a pintar que, no sé, hablando India y el Reino Unido, ¿no? O sea, no los libros de India, cómo lo van a pintar y cómo lo va a pintar tal país, ¿no? Entonces... Sí, también depende, ¿no? Exacto, entonces también toda esa censura de cosas y esto, o sea, que es complicado, ¿no? O sea, creo que también, o sea, sociológicamente meternos como en todo esto, pues, o sea, es muy complicado porque claro, pues apenas conocemos nuestro círculo social, imagínate. Claro, y te digo, o sea, pues todas estas cosas van cambiando, no solo socialmente, también políticamente y económicamente, y no sé, la familia, todas estas, pues, figuras o instituciones, o sea, están cambiando. Uh-huh. Y yo por eso digo, ¿no? O sea, creo que de una forma sí es, o sea, ojo, de una forma sí estamos adelantados y hablando, no sé, yo te hablo estrictamente en un sentido, pues sí, o sea, moral, ¿no? Y lo que es aceptado, lo que no es aceptado, cómo se ven las cosas. Y ajá, o sea, sí, también abre las puertas a mucha, pues, no sé, vulnerabilidad. O sea, a mí me gusta llamarlo así porque entonces, pues sabes que hay algo que hay que resolverse. Claro. Entonces, pues así, o sea, te vas como conduciendo y viendo cómo te adaptas, ¿no? Si te adaptas o no te adaptas y también cómo, pues sí, cómo está cambiando toda la sociedad, nosotros, ¿no? Nuestros círculos. Pues para llegar a las soluciones, pasamos ya al maridaje de conclusiones. Sí. Yo creo que ya, ahorita ya llegaron cierre. Punto número 1. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Las generaciones de hoy vienen adelantadas? Yo digo que sí. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Y es normal. Siento que es normal. O sea, te digo, como lo vemos nosotros, a como lo vieron otras generaciones pasadas y a como lo van a ver las generaciones futuras, creo que siempre se puede como concluir en que, sí, o sea, estás adelantado porque... Y sí, o sea, también se lleva de la mano con esto que hablamos de la evolución, ¿no? O sea, estás un paso más allá de cómo estaba yo, ¿no? Yo creo que sí, porque vamos muy rápido, como pues ya habíamos dicho. Pero si tuviera que dar mi conclusión final, creo que no podemos decir que las generaciones de hoy vienen adelantadas, porque todos vivimos en una circunstancia distinta, sí, ya sea familiar, ya sea con amigos, ya sea en la escuela, ya sea socioeconómica. Y pues lo que decimos y lo que dijimos durante el episodio, ¿no? O sea, pues al final esto es una evolución. Y pues no puedes decir que un niño porque lleva un iPad va a estar adelantado. Porque ya no se usan libretas. Ajá, exacto, pues porque al final es un tema sociológico, sí, ¿sabes? Sí. O sea, la tecnología viene en chinga. El niño va a crecer con ChatGPT, el niño va a crecer con 16 géneros diferentes. Bueno, ya no sé cuántos sean, pero pues es lo que es hoy la sociedad. Entonces, pues no, yo creo que mi conclusión es que las generaciones de hoy no vienen adelantadas. Me inclino más por un no que un sí, pero pues en algunos aspectos sí, y creo que es muy triste que los niños hayan perdido su inocencia. Punto número 2. ¿Cuál es tu experiencia pues, viendo estas generaciones? Pues te digo, o sea, ya hablo, tal vez mi opinión está muy influenciada por, pues, mis estudios. Sí, seguro la mía igual, o sea, todas. Sí, entonces, pues, te lo digo, o sea, mi experiencia con esto, pues, es ver que, sí. Son más sucios, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? No diría también más sucios, o sea, digo, más vulnerables, ¿no? Y yo te lo digo como, no sé, o sea, están en distintos espacios y como derecho humanero, ¿no? O sea, que entonces tenemos mucho trabajo en el sentido de adaptar estos cambios o estos adelantos a las necesidades que están sufriendo estas generaciones. Entonces, pues, digo, lo veo todos los días y lo ves, digo, no solo nosotros, ¿no? O sea, y tocamos temas como comunidades LGBTQ+. Ajá, y o sea, también está, o sea, no nos olvidamos, ¿no? De otros grupos vulnerables, claro, ya sea por etnia, o por religión, o por raza, o grupos indígenas. Sí, siempre va a haber, ¿no? Sí, claro, que también es muy común. Entonces, pues sí, o sea, también, o sea, ojo también con esto, o sea, cómo el que nosotros nos adelantemos deja atrás a estos grupos, ¿no? Y lo vemos, digo, en todo el mundo y entonces te digo, en mi experiencia, o sea, creo que sí estamos adelantados, creo que sí hay mucha vulnerabilidad en muchos espacios, con muchos grupos, y
pues sí, o sea, afortunado o desafortunadamente tenemos que adaptarnos a esas necesidades y pues estas nuevas cosas o cambios o adelantos. Pues yo creo que en mi experiencia, pues sí he visto que los niños han perdido su inocencia. Pues sí, la neta, o sea, los niños han perdido su inocencia. Pero pues ya hablando general del tema de pues, si las generaciones de hoy vienen adelantadas, pues güey, creo que cada quien a su paso, cada quien a su ritmo. No, y totalmente, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. Cada quien. Vamos a entrar a la edad donde vamos a tener amigos casados. Vamos a tener amigos que sigan siendo fuckboys, ¿no? Y que lo hay, o sea, y que lo hay, o sea, a los 40. O sea, creo que cada quien a su ritmo, cada quien tiene diferentes objetivos de vida. Sí, sí. Entonces, pues, creo que no puedes decir que venimos menos adelantados porque ya no nos casamos a los 21 ni procreamos a los 23 como pues, lo hacían nuestros abuelos o nuestros papás. Porque, pues, la neta ya... No se puede. Sí, no, o sea, no hay forma. Sí, sí, sí. Imagínate. Entonces, pues sí, yo por lo que he visto creo que sí, en especial en la pubertad, las generaciones de hoy vienen adelantadas, pero pues ya siendo adultos, bueno, jóvenes adultos como nosotros, pues la neta no creo que vengamos adelantados, creo que pues tenemos que adaptarnos a lo que es la sociedad hoy en día. Pues bueno, Lalo, nos vamos al punto número 3 y final. Pues bueno, un último trago a la copilla. ¿Cuánto le das al vino? Le doy un 8. Yo le doy Suavecito. Un 8.3, ¿Sí? Estuvo muy a gusto. Sí, sí. Pues bueno, este ha sido un episodio más de La Cava del Pensamiento con pues, uno de mis mejores amigos que ya tenía tiempo sin verlo porque pues, Me fui. se fue a la ciudad. Entonces, se tiene que ver cada vez que se puede. Pero bueno, Feliz. muchas gracias por quedarte aquí hasta el final del capítulo. No olvides suscribirte y darle like. Y nos vemos en el próximo capítulo.